hora del almuerzo en Darul Uloom Haqqaniya, la escuela religiosa más antigua de Pakistán. Desde 1947 se difunde aquí una estricta interpretación del Islam. Le preguntamos a los alumnos si conocen músicos occidentales. No, escuchar música es un pecado para el Islam. ¿Pero qué ocurre si uno sube a un colectivo donde suena música? Le digo al chofer que la música no es buena, que no condice con el Islam. Pero si no me hace caso, entonces recito el Corán e intento concentrarme en mi trabajo. Facebook, en cambio, sí está permitido. Ahora se tiene que ir. La clase está por empezar. $3.500 alumnos de Pakistán y también de Afganistán estudian aquí en Haqqaniya. Algunos permanecen tan solo 1 o 2 años, otros completan toda su educación religiosa e inauguran más tarde su propia mezquita o escuela coránica. En el edificio vecino se imparte clase a los alumnos más jóvenes. Saidullah aprende inglés para poder predicar el Islam por el mundo entero. El Islam debería dominar en todas partes. Todos tienen que abrazar el Islam. El sistema judicial islámico debe regir en todo el mundo. Muchos alumnos provienen de un entorno tan pobre que la escuela religiosa es su única oportunidad para acceder a la educación. Aquí reciben alojamiento gratuito, alimentos y también atención médica, además de la cosmovisión de Sami-ul Haq. Desde hace 30 años dirige la Haqqaniya. En esa época, los futuros líderes talibanes entraban y salían como si fuera su casa. El famoso combatiente Mullah Omar estudió aquí, como también Osama Bin Laden. Todos eran héroes, por supuesto. Cuando alguien ataca tu país, tienes que defenderlo, sin importar si eres musulmán o no. Sami-ul Haq relata que años antes la guerra de Afganistán y las escuelas religiosas fueron financiadas con miles de millones de dólares aportados por Estados Unidos, cuando Rusia aún era el enemigo. Muchos alumnos marcharon a la guerra como voluntarios, pero él asegura que jamás envió a nadie a la yihad. Occidente nunca le dio una oportunidad a los talibanes de establecer realmente su sistema. Aunque tuvieron que librar una guerra contra Occidente, ellos lograron llevar la paz a todo el país sin que hubiera una sola comisaría. Pero los criminales no eran tolerados y cuando se implementó la Sharia, se terminaron las venganzas de sangre. Ya nadie se atrevía a molestar a las mujeres. Ahora, sus alumnos se convierten en imanes y maestros, pero también en políticos y mecánicos. Todos deben difundir su visión del Islam. Su obligación es difundir el Islam por todo el mundo. Más aún, esa es su misión. Tras la entrevista, Sami-ul Haq nos invita a almorzar junto a sus hijos. Pero en Pakistán, la escuela también tiene detractores. Pues aquí, en la capital Islamabad, los talibanes están en la mira de las autoridades.
Hace pocos meses, el gobierno prometió por fin realizar una estricta vigilancia de las escuelas religiosas, luego de que extremistas atacaran en diciembre una escuela militar, asesinando a más de 100 niños. Esto compete al Ministerio de Educación, donde deben registrarse las escuelas coránicas más importantes. En total, son 35.000 madrasas. No es de extrañar que en estas semanas las actas se apilen en la mesa del ministro, al menos hasta que Mohamed Maligur Rehman hace acto de presencia. No se sabe exactamente, pero diría que menos del 1 o el 0,5% de las escuelas coránicas se involucran en tales actividades. Las escuelas extremistas serán cerradas, pero ¿qué pasa con las escuelas como Haqqaniya, que no imparten entrenamiento militar a sus alumnos, pero veneran la figura de Bin Laden? Eso podría recaer bajo la libertad de expresión, pero para cerrar una escuela debe verificarse algún tipo de entrenamiento militar. O que se enseñe a matar, o se inculquen prácticas que alentarían a los alumnos o jóvenes del país a involucrarse en cualquier actividad extremista. Si se comprueba que un instituto hace algo así, es clausurado de inmediato. Supone el ministro que la escuela Haqqaniya tiene conexiones con sus antiguos alumnos talibanes. Solo puedo hablar en términos generales y afirmar que nadie, absolutamente nadie, puede ser ni será excluido del control. Esta es su última palabra sobre Haqqaniya. Él querría que todos los alumnos pakistaníes fueran educados en escuelas del Estado, pero para ello faltan los recursos en Pakistán, que apenas invierte el 2% de su presupuesto en educación. Al día siguiente, viajamos a Rawalpindi, una metrópoli ubicada a pocos kilómetros de Islamabad. En un barrio humilde de la ciudad se encuentra una pequeña escuela coránica. La fundó Idris Haqqaniya a mediados de los años 90. Entre tanto, dirige ya 15 centros similares. En los años 80, el ahora director estudió en Darul Uloom Haqqaniya. En esa época, muchos de sus compañeros fueron a combatir a Afganistán. Quería unirme a la yihad, pero no tuve tiempo porque estaba muy ocupado con mis estudios. Él también cree que Osama Bin Laden y el mulá Omar son héroes. Por aquel entonces, nadie quería luchar en Afganistán contra la tiranía de Rusia, exceptuando a estos dos hombres. Bin Laden había vivido en Palestina y estudiado en Europa, pero renunció a todo para defender a los oprimidos. Él se sacrificó por ellos. Por eso es que son los héroes del mundo musulmán, pero también son los héroes del mundo entero, porque lucharon por todas las personas oprimidas y eso es lo que los convierte en héroes. Y los ataques del 11 de septiembre, su respuesta suena a propaganda antisemita. Todo es mentira. Hasta ahora, Estados Unidos jamás presentó evidencias de que Osama Bin Laden estuviera involucrado. Yo creo que los judíos están detrás de todo esto.
Miles de judíos trabajaban en las Torres Gemelas, pero curiosamente, ese día no había ninguno en las torres. El Islam nos prohíbe matar inocentes. Por eso, es imposible que Osama Bin Laden haya estado involucrado. Esa clase de teorías están muy arraigadas en Pakistán, pero son muchos menos los que apoyan la ley y la justicia talibán. Seguiremos luchando e impartiendo clases para implantar la Sharia. Luego nos pide amablemente que nos retiremos. Comienza la oración nocturna. En Darul Uloom Haqqaniya, su vieja escuela, Samuel Haq inculca ya a la siguiente generación de estudiantes su versión del Islam. Un mundo en el que no cabe la música y en el que las mujeres viven sometidas. Un mundo en el que Osama Bin Laden es un héroe. أول